En la siguiente lección vamos a hablar de los factores que influyen en la distribución de las especies. Estos factores son lo que se denominan factores ambientales y son las características del medio que afectan a los seres vivos. Los factores pueden ser bióticos, que son aquellos que dependen de los seres vivos, o pueden ser abióticos, y son en los cuales nos vamos a centrar a lo largo de esta lección, que son las características físicas y químicas del medio. Estos factores pueden ser de tipo topográfico, es decir, el relieve, pueden ser las características de los suelos, factores edáficos, pueden ser factores químicos o pueden ser factores climáticos. Y los más importantes son la temperatura, la humedad, la luminosidad o la insolación, la salinidad de las aguas, evidentemente esto se referiría a un ecosistema de tipo acuático, y la composición mineral de los suelos en el caso de ecosistemas terrestres. Cada especie que estemos estudiando tiene unas necesidades ambientales determinadas, específicas, y los factores abióticos tienen que mantenerse dentro de unos límites. De manera que cuando hay un factor que está cercano al valor a partir del cual una especie no se puede desarrollar, o sí se puede desarrollar, se denomina este factor factor limitante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imaginaros que una especie está sometida a unas condiciones determinadas de temperatura, humedad y composición mineral de los suelos. El factor limitante sería aquel que determina la presencia o ausencia de la especie en el ecosistema dependiendo de los grados que alcanza. Supongamos que sea la temperatura. Si una especie puede sobrevivir en un rango de temperaturas de entre, pongamos, 10 y 30 grados centígrados, y tenemos una temperatura que se mantiene a lo largo de todo el año por debajo de los 10 grados centígrados, eso significa que, aunque las condiciones restantes, como podría ser la luminosidad o la composición mineral de los suelos, fueran adecuadas para la presencia de la especie en el ecosistema, como la temperatura no alcanza los valores necesarios para que esta especie se desarrolle, este sería el factor limitante, la temperatura, y favorece o impide la presencia de esta especie en este ecosistema. ¿Cómo responden los organismos a estos factores ambientales? A través de lo que se denominan las adaptaciones, que son respuestas evolutivas. Son características que presentan los seres vivos y que les permiten hacer frente a los factores ambientales y sobrevivir en las condiciones que les presenta el medio. Estas adaptaciones pueden ser de varios tipos. Pueden ser de tipo morfológico, que son características del cuerpo del organismo. Por ejemplo, los cactus o en general las especies vegetales que viven en ambientes donde hay poca agua y poca humedad ambiental tienen sus hojas reducidas a la mínima expresión. En el caso de los cactus son pinchos para evitar la pérdida de agua por evaporación. Tienen otras funciones también que podréis buscar vosotros, pero la principal es esa. Tenemos también adaptaciones de tipo fisiológico, que se refieren al funcionamiento del organismo. Por ejemplo, los ritmos biológicos que presentan los seres vivos, es decir, por ejemplo, los animales que tienen actividad nocturna o diurna, ese sería un tipo de adaptación fisiológica al ambiente. O pueden tener adaptaciones de tipo conductual, de comportamiento, como por ejemplo los tropismos, que es un movimiento que pueden presentar las plantas dirigido hacia un estímulo y que es una adaptación de comportamiento. Cuando hablamos de los factores ambientales y de las respuestas de los organismos a estos factores, hay que hablar también de lo que se denomina el margen de tolerancia, que es el intervalo de valores de un determinado factor abiótico dentro del cual una especie se puede desarrollar. Por ejemplo, el margen de tolerancia a la temperatura de una especie determinada está entre los 15 grados centígrados y los 25 grados centígrados. Por debajo de los 15 y por debajo de los 25 la especie no se desarrolla. Los márgenes serían entre 15 y 25. Y estos márgenes pueden ser más amplios o más estrechos. Cuando para un factor determinado una especie tiene un margen de tolerancia amplia, se dice que esa especie o ese organismo es eurioico para ese factor. Y si los márgenes de tolerancia son estrechos, se dice que la especie es estenoica para ese factor. Una especie puede ser eurioica para algunos factores y estenoica para otros.
Y lo que tenemos a continuación son una serie de imágenes, de gráficas, que vamos a tener que interpretar. La primera la interpreto yo y la siguiente os las mostraré y os pondré ejercicios en clase para que los interpretéis vosotros. Aquí lo que tenemos en esta gráfica es la distribución de dos artrópodos distintos. Esto es un insecto y esto es un artrópodo que se denominan isópodos. No son insectos, es otro grupo distinto. Y nos muestra la gráfica en el eje vertical, la cantidad de animales, la proporción de animales que hay de cada especie, en función de la humedad relativa del aire. La gráfica de abajo se refiere al isópodo, a este, y la gráfica de arriba se refiere al insecto, a este de aquí. Si analizamos las dos gráficas, lo que vemos es que el insecto aparece en ambientes en los cuales la humedad relativa va desde el 0% hasta casi el 100%. Es decir, los márgenes de tolerancia de esta especie son muy amplios, porque admite humedades relativas entre el 0 y el 100. Pero eso no significa que le vengan todas las humedades relativas bien. Si os fijáis, hay dos picos en la gráfica, este sería uno y este sería otro, este sería un máximo absoluto y este sería un máximo relativo, de manera que las humedades ambientales que mejor le vienen andan entre el 20% y el 45% aproximadamente. Por debajo del 20%, pues sí que aparecen escarabajos, pero el número es inferior. Cuando llegamos al 20% hay un máximo, entre el 20 y el 45 es donde más proporción de escarabajos aparecen, y a partir de aquí van decreciendo hasta que se llega pues, a casi al 100% de humedad, donde hay la menor proporción de escarabajos posible. Si nos fijamos en el caso del isópodo, vemos que la gráfica se mantiene constante y cercana a cero, es decir, se puede decir que no hay isópodos en humedades relativas que van desde el 0 hasta el casi 80%. Y a partir de aquí, entre el 80 y el 100%, empieza a aumentar la proporción o la cantidad de animales, de isópodos, en el medio en el que viven. De manera que los márgenes de tolerancia del isópodo son mucho más estrechos porque necesitan humedades relativas entre el 80 y el 100%, y el óptimo para ellos sería un 100% de humedad, que es donde más isópodos aparecen. Esto sería la interpretación de esta gráfica, y las conclusiones que nos ofrecen es cuáles son los márgenes de tolerancia y cuál es el óptimo de humedad relativa del aire para estas dos especies de artrópodos. La siguiente imagen es similar. Esta la vais a tener que interpretar vosotros. Aquí nos pone también cantidad de animales de dos insectos distintos. Esta gráfica se refiere a este insecto, esta gráfica se refiere a esta otra. Y a partir de los datos que vemos aquí, quiero que me interpretéis cuáles son los márgenes de tolerancia con respecto a la temperatura de estas dos especies y cuáles son los óptimos. Y si se superponen en algún momento o no. Si pueden convivir, digamos, en el mismo ecosistema, dependiendo de la temperatura. En esta gráfica aparece la distribución de varias especies de pingüinos. Si os fijáis, aquí viene el dibujo de la especie, un símbolo que caracteriza a cada una de ellas, un círculo negro, un cuadrado de fondo blanco y así sucesivamente. Y al lado de cada especie vienen los datos de la talla y del peso de cada una de ellas. Y en este mapa de distribución aparece dónde vive cada una de estas especies. Quiero que analicéis también la información que viene en estas gráficas y que me digáis si hay alguna relación entre el tamaño y el peso de la especie y la distribución geográfica de cada una de las especies de pingüinos que tenemos aquí, de estas 5 especies de pingüinos. Aquí tenemos gráficas de las temperaturas a las cuales podemos encontrar varias especies distintas. El maíz, que este es el nombre científico del maíz, una bacteria que vive en aguas termales, que se llama cianobacteria. Aguas termales quiere decir que están a temperaturas muy elevadas. Un hongo que parasita al maíz, a la especie que veíamos antes. El hongo se llama Ustilagoceae. Una alga que vive en zonas árticas y de alta montaña. Y una bacteria patógena, es decir, que ocasiona enfermedades a la especie humana, que sería Salmonella paratifi. Tenéis que identificar para cada uno de estos organismos que están mencionados aquí, el maíz, la bacteria, etc., qué gráfica corresponde de cuáles son las temperaturas que mejor les vienen para su supervivencia. En esta gráfica y en la siguiente, que está relacionada con ella, nos muestra la
masa corporal a 19 grados centígrados de 3 especies de caracoles marinos en función del tiempo. Es decir, esto sería la cantidad de horas que pasan fuera del agua y esta sería la masa corporal que les queda en función del tiempo que pasan fuera del agua. Si el momento que la curva toca, por ejemplo, la línea de un sexto, eso quiere decir que aquí la cantidad de masa corporal que les queda al caracol correspondiente es un sexto de la masa total y perdieron 5/6 de su masa corporal. De manera que tenemos 3 especies distintas, 3 comportamientos diferentes con respecto a la desecación y a partir de aquí tenemos que concluir, con ayuda de esta gráfica y de la siguiente que viene a continuación, en qué parte de la costa vivirá cada una de estas especies. Lo primero que quiero que me digáis es qué tolerancia tienen a la desecación las especies 1, 2 y 3. Y aquí nos pone la distribución de estos 3 caracoles, de manera que tenemos una costa en la cual la marea pues tiene bajadas y subidas. Esto sería el límite de marea alta, es decir, el agua cuando sube la marea llega hasta aquí. Esto sería el límite de marea baja, cuando la marea está más baja, la altura del agua llega hasta aquí. Y esto sería lo que se llama la zona intermareal, que es la zona que queda inundada cuando hay marea alta y no inundada cuando hay marea baja. De manera que tenéis que decirme en cuál de estas 3 zonas, A, B o C, vivirían cada una de las especies que vimos en la gráfica anterior, la 1, la 2 y la 3, dependiendo de su tolerancia a la desecación.